Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 66. Leeré el cuarto verso. Alma infinita, danos tu visión, y así el velo se levantará. El nuevo cielo prevalecerá. Aleluya, aleluya. Himno número 66. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La Biblia Santa. Éxodo. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar.
La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya una arca con madera de acacia. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después, haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de puro oro. Luego forma los querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de la expiación. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación. Coloca dentro del arca de las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego con la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejan la luz hacia adelante. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro, que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arco del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior y en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación,
a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. Luego el Señor le dijo a Moisés: Talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinai mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: Oh Señor, si verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. El Señor respondió: Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, el arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, y el pan de la presencia para el alumbrado, el candelabro, el altar del incienso y las varas para transportarlo. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Oliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas
para completar la construcción del santuario. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Levítico. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llevará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Mediante este proceso, purificará el lugar santísimo. Y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después, rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Isaías. Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo
del calor. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Mateo. Muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntarán nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Lucas. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mateo. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En este momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén. Se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Segunda a los Corintios. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo, que permanece para siempre, ya que este nuevo camino nos da tal confianza. Podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hebreos. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados,
sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya nos hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino de la vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin tutear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La naturaleza del cristianismo es apacible y bendita.
Pero para entrar en el reino hay que echar el ancla de la esperanza más allá del velo de la materia, en el lugar santísimo, en el que Jesús ha entrado antes que nosotros. Y ese adelanto más allá de la materia ha de venir por las alegrías y los triunfos de los justos, así como por sus pesares y aflicciones. Como nuestro Maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. Los progresivos pasos espirituales en el prolífico universo de la mente conducen hacia esferas espirituales y seres sublimes. Para el sentido material, ese universo divino es nebloso y lejano, gris en los tonos sombríos del crepúsculo. Pero pronto el velo se levanta y la escena se llena de luz. Velo, una cubierta, encubrimiento, ocultación, hipocresía. El martirio de Jesús fue el pecado culminante del fariseísmo. Rascó el velo del templo, reveló los cimientos y superestructuras falsos de la religión superficial, quitó la máscara al fanatismo y a la superstición y abrió el sepulcro con la ciencia divina, la inmortalidad y el amor. La ciencia cristiana explica que toda causa, todo afecto, son mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo de misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios. Desenreda las ambigüedades entrelazadas de la existencia y libera el pensamiento aprisionado. En la ciencia divina, el universo, incluso el hombre, es espiritual, armonioso y eterno. Aquel a quien el brazo del Señor se ha revelado, creerá a nuestro anuncio y regenerado se elevará en vida nueva. Eso es tener parte en la reconciliación. Esa es la comprensión por la cual Jesús sufrió y triunfó. No está lejos el tiempo en que los conceptos teológicos tradicionales, respeto a la expiación, sufrirán un gran cambio. Un cambio tan radical como el que se ha efectuado en las opiniones populares sobre la predestinación y el castigo futuro. La reconciliación, la reconciliación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso, que la verdad destruye y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. La reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor.
el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. La ciencia cristiana está alboreando sobre una era materialista. Las grandes realidades espirituales del ser, cual rayos de luz, resplandecen en medio de las tinieblas, aunque las tinieblas, no comprendiéndolas, tal vez niegan su realidad. Los críticos debieran considerar que el llamado hombre mortal no es la realidad del hombre. Entonces verían las señales de la venida del Cristo. El Cristo como la idea espiritual o verdadera de Dios viene ahora como antaño, anunciando el Evangelio a los pobres, sanando a los enfermos y echando fuera los males. ¿Es el error lo que está restaurando un elemento esencial del cristianismo, a saber, la curación apostólica y divina? No, es la ciencia del no, es la ciencia del cristianismo lo que está restaurando y es la luz que resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no comprenden. La luz es un símbolo de la mente, de la vida, la verdad y el amor, y no una propiedad vivificante de la materia. La ciencia revela una mente única, y ésta, resplandeciendo por su propia luz y gobernando al universo, incluso el hombre, en perfecta armonía. Bien puede el sentido humano maravillarse de la discordancia, mientras que para un sentido más divino, la armonía es lo real y la discordancia lo irreal. Bien podemos asombrarnos del pecado, la enfermedad y la muerte. Bien, bien podemos estar perplejos ante el temor humano y aún más consternados ante el odio que levanta su cabeza de hidra y muestra sus cuernos en las muchas maquinaciones del mal. Pero ¿por qué quedarnos horrorizados ante la nada? El gran dragón escarlata simboliza una mentira, la creencia de que la sustancia, la vida y la inteligencia pueden ser materiales. Ese dragón representa la suma total del error humano. Los 10 cuernos del dragón simbolizan la creencia de que la materia tiene su propio poder y que por medio de una mente maligna en la materia pueden ser quebrantados los 10 mandamientos. El autor del Apocalipsis alza el velo de esa encarnación de todo mal y contempla su horrible naturaleza, pero también ve que el mal es nada y que Dios es todo. La ciencia divina disipa las nubes del error con la luz de la verdad. Levanta el telón y revela que el hombre nunca ha nacido y nunca muere, sino que coexiste con su Creador. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro.
El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número 224. Leeré el segundo verso. En donde quiera el bien esté, su fuente encuentra en ti. En la abundancia viviré, si Dios impera en mí. Quisiera yo tener más fe, el velo penetrar, y así del Cristo comprender el verbo de verdad. Himno 224. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos
a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Gracias por respetar la distancia social y por usar una tapaboca. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta nuevamente y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia y cristiana. El nuevo horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Para más información visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el número 6 y espere hasta que la línea esté abierto. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la lectura de hoy. Me encantó escuchar todas estas historias que conocemos muy bien, que conozco muy bien y algunos que no había escuchado antes acerca del velo. Y me hizo pensar en lo que la señora Eddy lo nombra el sueño de Adán, el sueño Adán. Y ¿qué es esto? Pues es como hemos escuchado hoy, el velo que divide el mundo material y el mundo espiritual. Y entonces el sueño Adán es como el mundo material, el sueño que tuvo Adán al conocer este mundo en donde hay sufrimiento, hay muerte, hay enfermedad, hay desigualdad, hay odio entre hermanos. Y en la ciencia cristiana aprendemos cómo comparar este mundo material con el mundo espiritual. Y al compararlo veamos que uno es real, que no es un sueño, y la realidad que está detrás de este velo, de este, podríamos llamarlo cierto tipo de ilusión o de capa que no nos permite ver, como el velo no nos permite ver la verdad. Y me encanta cómo lo describen, cómo lo llaman en la Biblia, ese velo que nos tapa la mente, que nos tapa el corazón y no nos permite ver el mundo espiritual que está siempre alrededor de nosotros. Y en este mundo espiritual veamos que hay leyes, que hay ciencia, que hay casi todo lo que encontramos en el mundo material, pero la gran diferencia es que en el mundo espiritual todo es divinamente autorizado. Todo es hermoso. Siempre hay fe, siempre hay triunfo. Y si existimos y vivimos en ese mundo, siempre sabemos que Dios está con nosotros o nosotros estamos en Dios. Y yo quería compartir un testimonio de cómo yo he vivido eso en el trabajo. Estoy en un trabajo en donde pues aparecía que algunas personas alrededor de mí estaban hablando mal de mí, estaban diciendo
ella no puede hacer su trabajo o los trabajos, los proyectos que ella propone no son válidos, no son buenos y nadie los va a escuchar, nadie los va a querer apoyar con fondos y, y me llegó como dicen, el chisme de estas personas que estaban hablando y principalmente era una mujer. Y ya después de sentir, de orar un poco para no sentir lastimada, porque eran personas que yo apreciaban. Entonces después de que pasó eso, sentí como un poco de odio, de coraje. ¿Cómo podrían decir esto de mí si hay pruebas que no? Si los proyectos que yo propongo son de mi equipo y mucha gente los apoyan y qué poca fe y qué mala onda pensé. Pero luego dije, no, este no es una reacción del mundo espiritual. Y yo estoy habitando diariamente este mundo espiritual. Y ahí, desde ese punto de vista, lo más poderoso que podría hacer era o es mandarles amor, porque es la ley divino. De si tú vives el amor, si tú mandas amor a los demás, eso es lo que te van a regresar. Y me costó trabajo, pero durante unos días de intentarlo, primero orando con Dios y sintiendo mucho amor con Dios, logré mandar amor a estas personas y logré sentir que no hubo ese falso imagen de mí, digo, de las otras personas en mi mente, que esa imagen de las personas que están chismosos, tienen celos, eso es una imagen del sueño de Adán. Y pude ver que pude liberarme de ese sentimiento que estaba yo atada a este mundo en donde la gente siempre me iban a perjudicar y siempre tenía que luchar contra estas personas o contra situaciones así. Y ya después pasé unos días y no escuché más acerca del asunto y después unos días más, luego sentí, esa persona me escribió un correo pidiendo mi ayuda y de corazón, no era algo falso. Y sentí que me estaba regresando ese amor que yo mandé. Y yo acepté y he seguido trabajando con esta persona y con todo su equipo y con los demás. Y recién, hace poquito, recibimos una beca por el mismo proyecto por lo cual me habían criticado. Y en vez de decir algo malo o tratar de contradecirlo, esta persona me felicitó y todos también en el mismo trabajo me felicitaron y era de veras con gozo y con alegría y con esa sensación de apoyo mutuo. Y pues por eso pude dar testimonio y fe que el mundo espiritual sí es muy poderoso y si vivimos en ese mundo, nunca nos pueda ir mal. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por sus testimonios y su oración durante este servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 111. Alto en el cielo, eterno Dios, gloriosa, brilla tu bondad y tu verdad descubrirá lo que se oponga a tu plan. Himno número 111.
salvation lifts the veil of separation, shows our life in spirit free, shows our life in spirit free, shows the glory of creation, God and man in true relation. Children of the living God are we, children